Hola amigos, bienvenidos a su canal Palabras de Dios a su alcance. Hoy queremos hablar sobre la resurrección. Es un regreso a la vida posterior a la muerte. Este término vino a aparecer en el judaísmo en tiempos intertestamentarios. La resurrección es una vuelta a la vida en cuerpo y alma de las personas con identidad propia en la presencia de Dios. El hombre puede recibir como un don de Dios un cuerpo espiritual en la resurrección que no conocerá deterioro ni corrupción. La resurrección hace énfasis en el retorno a la vida del todo del hombre. En el Antiguo Testamento, Job habla de la vida después de la muerte y exclama: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se estaba esperando una vida después de la muerte. Y por supuesto en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo en Juan 11, 25, 26, como Él se expresa: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Jesús nos dice que Él es la resurrección, que Él es la vida. Entonces aquí ya podemos identificar quién es la resurrección. Es el mismo Jesucristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él nos promete, Él nos dice que aunque muramos, si creemos en Él, viviremos. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. En Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos informa: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Aquí nos informa que no podemos ignorar que Jesucristo es la resurrección y que nosotros vamos a resucitar y que Jesucristo fue el primero en resucitar, fue la primicia de este acontecimiento. Pero asimismo como Jesús resucitó, Él nos promete la resurrección. Aunque muramos, vamos a ser resucitados. Vamos a tener esta experiencia. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Jesús murió. Eso es un hecho histórico. Y resucitó al tercer día. Jesús, hay testigos de que Él resucitó. Después lo vieron, fue a comer con los discípulos. Caminó con los discípulos hacia Emaús, que no sabían que era Jesucristo. Y cuando se dieron cuenta, vieron que era el mismo Jesús. El mismo Tomás no creía que Jesús había resucitado. Y el Señor le dice: mira mis manos, acércate. Soy el mismo al que crucificaron, el que murió en la cruz. Ahora he resucitado. Entonces Jesús resucitó. Es un hecho histórico, tenemos que estar seguros de eso, estamos seguros de eso. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y porque Él resucitó, también podemos ver que vamos a resucitar. Esa es la idea de esta charla. Que podamos ver que Jesucristo resucitó de entre los muertos. En Filipenses 3, del 10 al 11, anhelo conocerle a Él
y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Pablo quería, trabajaba y soñaba con ese día de la resurrección, con ser parte del día de la resurrección de los muertos. De alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Pablo estaba seguro que un día su cuerpo iba a resucitar. Y dice más la palabra en 1 Corintios 15, 42 al 55. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. ¿Cómo es el terrenal? Así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, les digo un misterio, continúa Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: súrbita es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí vemos cómo se nos informa que vamos a resucitar con un cuerpo sin corrupción, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo espiritual, que lo terrenal se acomoda a lo terrenal y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No deberíamos tener miedo a la muerte, los que hemos creído que vamos a resucitar, porque ya la muerte es sorbida, ya la muerte no nos puede hacer daño. Sí, vamos a morir un día, pero Dios nos va a resucitar, nos va a levantar de entre los muertos. Vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, incorruptible, porque carne y sangre no pueden entrar al cielo. Este cuerpo va a resucitar, pero va a ser glorificado, va a ser transformado para poder entrar en la nueva Jerusalén, para estar allí donde está Dios. Dios es espíritu. Sin embargo, nosotros vamos a entrar con nuestros cuerpos. Tendremos nuestras almas y nuestro espíritu. Recuerde que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Y es importante, la resurrección va a ser, el cuerpo resucitará, mas el espíritu está con Dios y el alma también estará con Dios. Somos trino. El hombre es trino. Es espíritu, alma y cuerpo. Y entonces ese todo va a estar con Dios. El hombre completo estará con Dios. Si un hombre tiene alma y no tiene espíritu, ya no es un hombre. Si una persona no tiene alma, es espíritu y cuerpo, no está completa. Entonces, una persona está completa es porque en su triunidad, ¿qué es esto? Cuerpo, alma y espíritu.
el hombre es trino, como también es trino Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ahí vemos que en eso también somos semejantes a Dios. En 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dios nos recuerda que consideremos que Jesús murió por todos y que nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida. Entonces ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Jesús vivió y resucitó por nosotros. Murió y luego resucitó. ¿Para qué murió? Para entregar su vida para que nosotros podamos tener la vida eterna. Entonces, no puedes vivir como las demás personas sin esperanzas, de que después de la muerte no va a haber otra vida. No puedes seguir viviendo sin esperanza, sin Dios y sin esperanza. Hay esperanza de resurrección. Esta no es la única vida. Este es un paréntesis en nuestra vida. El Señor dice que somos turistas aquí y que vamos a volver a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y que viviremos eternamente. Entonces esa es la resurrección. Jesucristo es la resurrección. Quien cree en Jesús resucitará para vivir siempre con el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces resucitaremos y viviremos para siempre con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y eso nos llena de gozo. Es una esperanza. Es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de resucitar un día. No nos quedaremos en el sepulcro. Allí no nos vamos a quedar. Vamos a resucitar para vivir con nuestro Dios eternamente y para siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz.